Gracias, Carmen, al contrario, mucho gusto de estar contigo. Pues mira, empecemos, si te parece, con esto que tiene que ver con la discusión que no parece querer dar el presidente Donald Trump de la segunda enmienda, la discusión obligada acerca de la posesión y utilización de armas, después de ver lo que vimos otra vez, una masacre, y digo otra vez, no de las dimensiones más grandes que se puedan recordar en Las Vegas, pero tenemos ya una lista bastante nutrida de utilización de armas en contra de civiles, en contra de personas, hechos de terror o hechos de un demente o hechos como lo queramos denominar, finalmente que marcan la vida estadounidense. Y ese debate que Donald Trump no va a dar por lo que se ve. Yo coincido contigo, Carmen. Por más abominable, incomprensible, condenable, lamentable que es lo que acabamos de ver en Las Vegas, horroroso, debemos recordar cuántas veces Obama trató de limitar la venta de armas frente a tragedias igualmente horrorosas que le tocó vivir. Pero hay que entender, la Asociación Nacional del Rifle es un instrumento poderosísimo del complejo industrial militar que Eisenhower alertó en los 50, tú recordarás, y que evidentemente es una red de intereses más poderosa que los presidentes de los Estados Unidos. De manera que en ese sentido yo no soy optimista de que haya posibilidad de limitar, aunque la población esté a favor de limitar la venta de armas, los intereses de los productores y comerciantes de armas es demasiado poderoso en los Estados Unidos. Y esto me lleva a preguntarme por qué es en Estados Unidos donde esto ocurre. Y a mí me parece que es una confluencia, por un lado, de sus valores, como está registrado en la segunda enmienda, ¿verdad? Esa ideología sobre la posesión de armas y una confluencia del aparato político que permite que los intereses que producen las armas esté presente. Y esto me lleva a, a dos comentarios, Carmen. Los tipos de violencia por una parte y los tipos de civilización por la otra. En los tipos de violencia, tú tienes o violencia política, o violencia económica, o violencia social, con distintos componentes. En la violencia política, si van detrás de un líder o de una idea, y ahí podemos estar viendo el terrorismo, los actos terroristas horrorosos, pero que persiguen la defensa de un líder o la defensa de un líder. En la violencia económica están los intereses y esto está detrás de lo que estamos viendo, o la violencia criminal, como la de los narcotraficantes, donde nosotros aquí en México estamos siendo horriblemente lastimados. Y la violencia social, tribal, o de gentes enfermas, o en el caso de Las Vegas, incomprensible, porque este tipo, un contador jubilado, caucásico, o sea, no hace el menor sentido, pero ahí está presente. Y en los tipos de civilizaciones, el mundo está dividido en tres civilizaciones, tres culturas, las del honor, las del éxito, las del disfrute. En las del honor, el líder es la primacía. En las del éxito, el dinero es la primacía. En las del disfrute, las relaciones humanas son la primacía. Pero creo que en algún otro programa hablábamos de este extraordinario físico, Michio Kaku, que habla de las civilizaciones cero, las tribales, como la que estamos en el mundo en este momento, y las civilizaciones uno, las planetarias, hacia donde estamos yendo. No se va a acabar esto hasta que no lleguemos a ese tipo de civilización, pero a mi pregunta, ¿por qué esto ocurre en Estados Unidos? No en otros países similares de Estados Unidos, como son Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Inglaterra, pero Estados Unidos confluye los valores de la sociedad que adoran las armas, una porción no tan alta, pero suficientemente fuerte para mantenerlo vivo, y por
por otro lado los intereses de los productores y comerciantes de armas, que es un extraordinario negocio, mucho más poderoso que los presidentes, Carmen. Miguel Bazáñez, ahora que en México se abre el debate sobre si es o no conveniente que se modifique el modelo de competencia político-electoral, ahora que los partidos políticos salen a la palestra a decir que haya financiamiento cero del ámbito público, bueno, aquí creo que nos valdría la pena, perdón, que traiga a colación el asunto y a lo mejor parece forzado, pero creo que no. Al final estamos frente a un modelo político-electoral como el estadounidense que hace posible que grandes financiadores privados puedan incidir tan definitivamente en el Congreso y en el ámbito político como es este caso. Buena parte de el cerrar la puerta a un debate que a todas luces parece obligado en un contexto como este, pues se debe, entre otras cosas, a que esta poderosísima Asociación Nacional del Rifle y otras organizaciones, pues financian buena parte de la vida político-electoral de los Estados Unidos, independientemente de los partidos a los que nos refiramos, los dos principales. Así es, tienes toda la razón, porque es un absurdo esta propuesta de eliminar el financiamiento público a los partidos políticos y a las campañas electorales. Ese fue un avance mayor que logramos hace 30 años la sociedad civil al empujar a romper aquel financiamiento oscuro, corrupto de la forma en que operaba el sistema político mexicano y transparentarlo, ponerlo público, lo que sí, evidentemente, los que éramos sociedad civil en aquel entonces, 30 años atrás, no previmos que los partidos políticos secuestrarían a la democracia mexicana, pero bueno, eso es lo que hemos aprendido y por eso hay una reacción tan fuerte de la sociedad civil organizada en contra de ese secuestro. Pero eliminar el financiamiento público es un gran absurdo, como se ve con claridad en los Estados Unidos. Allá son los grupos poderosos del sector privado los que financian y tienen secuestrada la democracia. De manera que, aunque fue un modelo maravilloso hace 250 años, el modelo democrático americano, hoy, simplemente en los índices internacionales de Freedom House, la democracia americana está bajísima comparada con muchas otras del mundo, de manera que no hay que irnos solo por las externalidades. Está muy, pero muy mal la democracia de los Estados Unidos hoy en día, y esta propuesta de eliminar el financiamiento público no es más que un absurdo total, Carmen. Bueno, pues que nos obliga a la revisión comparada, ¿no? Al ejercicio comparado de lo que ocurre con un sistema como el estadounidense y el caso de lo que podría suceder en México si efectivamente prospera lo que estos partidos políticos están impulsando en medio de la tragedia, pues colocan un asunto que, como bien dices, plantearía una regresión de 30 años, por lo menos, en función de un debate ya dado en nuestro país. De lo que se trata es de que se utilice dinero público en la medida apropiada, no en esta cosa descomunal que pusieron en la Constitución, que cada vez que hay una elección se incrementa y ya tenemos un gigantismo de recursos públicos. El tema no es la esencia de los recursos públicos para sostener al sistema político electoral, sino el volumen necesario y la utilización transparente del mismo. Correcto, coincido contigo completamente, y ya hay propuestas inteligentes de sociedad civil y de jóvenes legisladores, como en Jalisco, en otras partes, que hay que debatir con serenidad y con seriedad, porque desde luego que hay que reducir en forma muy importante el financiamiento que se destina a campañas políticas y partidos, pero de ninguna manera eliminar, porque abres la puerta a que sean, y en Estados Unidos son 100 familias las que controlan el proceso político, y entonces son esas familias y por supuesto sus intereses económicos, dominantemente las armas, las farmacéuticas, el sector financiero. Es realmente muy lamentable, no queremos ver eso en México de ninguna manera. En el caso mexicano, con la archiconcentración del ingreso en México, pues sería, déjate tú 100, serían 5 familias, ¿o cuántas te gustan?
30, son 30. Cuando mucho en México, 30. La élite diamante de México son 30 personas. 30 personas, y esas de por sí ya deciden, ¿no? Es una por millón de familias. Uf. Pues ese es un tema principalísimo para contrastar, evidentemente, lo que ocurre en los sistemas político-electorales y lo que podría venir en México. Ahora, lo interesante aquí es que se trata del PRI y de sus aliados, y se trata del PAN y del PRD a través de un frente que se ha creado. Es una corrida, digamos, de buena parte de la clase política hacia ese territorio, tratando de congraciarse con la sociedad mexicana en medio de la tragedia, por un lado, y pues entregando las naves, digámoslo así, a la oligarquía mexicana. Pero fíjate que ahorita se está abriendo una coyuntura histórica similar a la que se abrió hace 30 años, y ojalá la sepamos aprovechar. Yo veo en el mundo intelectual, académico, mediático, serio, responsable, la conformación de ideas válidas para el futuro de México, y que se empiezan a la interlocución con el sector privado también serio y responsable para poder avanzar como lo hicimos. Tal vez la conformación del Grupo San Ángel II, de estos pequeños grupos intelectuales que están pensando el futuro de México, y que conjuguemos la fuerza suficiente de respeto, de prestigio, para obligar a este cambio que el país necesita. Y los jóvenes nos dieron el ejemplo ahora con el sismo, Carmen. Y bueno, tú sabes bien que tú eres una fuerza importante en esa constelación, y yo espero que la podamos aprovechar, esta coyuntura histórica, como la de hace 30 años. Pues estamos a 2 semanas del sismo del 19 de septiembre, que ha sacudido, pues no solo de forma telúrica, como hemos dicho, sino ha sacudido a México de muchas maneras, y veremos qué se va constituyendo. Vemos cosas, por ejemplo, como lo que ayer se anunció Miguel Bazáñez, de una serie de organizaciones, 30 organizaciones sociales, empresariales y académicas, que decidieron constituirse en algo que llamaron #Epicentro. Ahí hay un núcleo convocante de esta plataforma para dar seguimiento al origen y al uso de los recursos destinados para la reconstrucción después de los sismos del 7 y del 19 de septiembre. Y bueno, ahí ves un punto organizativo muy interesante de gente que de por sí ya estaba organizada en diferentes entes, en diferentes asociaciones, y ahora vemos un foco de atención respecto al tema de dónde viene y cómo se va a usar el dinero. Un buen foco para empezar a esto que estás diciendo. Así es, y es realmente a mí me llena de optimismo y de esperanza de que esto va a caminar. Bueno, tú y yo estuvimos hace 30 años en todo aquel despertar ciudadano, pero no teníamos ni de lejos los instrumentos de comunicación que hay hoy. El día del sismo yo estaba en la Condesa, me tocó a unos pasos del edificio enorme aquel que se desplomó en Ámsterdam y Laredo, y en 15 minutos empezar a ver los ríos de jóvenes que llegaban, organizaban espontáneamente. Bueno, eso mismo que vimos y con el sismo, yo creo que esta coyuntura nos puede dar la oportunidad de organizar para dar el avance que México necesita. La sociedad, pero tampoco hay que creer que todo es la sociedad, ya lo vimos con la primavera árabe. La sociedad hace el cambio, pero si no hay una organización que la respalde, que le dé continuidad, y eso es lo que los mayores ahorita debemos de buscar cómo hacer. Hace 30 años la oleada la provocó aquel entusiasmo, y ha sido más lento, pero se avanzó. Tenemos que aprovechar esa experiencia. Yo creo que lo vamos a hacer, Carmen. Pues un tema fundamental, sin duda, Miguel Bazáñez, del que hablamos esta mañana, a 2 semanas del sismo del 19 de septiembre. Y bueno, pues estamos en los 2 territorios de revisión de las cosas relevantes en las últimas horas. Por un lado, desde luego, México y su circunstancia, y por otro lado, déjame cerrar la conversación con la parte que tiene que ver con los Estados Unidos, porque bueno, ya comentaste el tema de las armas en Estados Unidos y de Donald Trump y su circunstancia, pero déjame agregar
a la mesa en tu revisión el tema de lo que va a ser Puerto Rico, que ya va en camino a Puerto Rico. Vaya circunstancia la que está enfrentando el presidente estadounidense con una confrontación directa con la alcaldesa de Puerto Rico, que bueno, pues ha dado, Carmen Yulín, ha dado realmente declaraciones muy fuertes sobre el tema. Está confrontada con el presidente de los Estados Unidos. El presidente le ha contestado, lo ha acusado de tener una respuesta inadecuada y tibia frente a lo que fue el huracán María. Y finalmente ha tenido que ir a Puerto Rico, ha tenido que acudir, como va en camino ya a este lugar, va a estar unas cuantas horas, regresará mañana a Las Vegas. ¿Qué significa todo esto para un personaje como Donald Trump? Ya dejamos a un lado momentáneamente el tema de Corea del Norte, que era el que más preocupaba mundialmente. Así es, mira, Puerto Rico es un caso muy interesante, y yo diría que Puerto Rico y México muestran como Estados Unidos es una luna menguante, en tanto que México y América Latina es un sol naciente, Carmen. Puerto Rico tiene un volcán subterráneo enorme de nacionalismo que no sale porque es muy cómoda la situación. Tienen 100 años de colonia de Estados Unidos, aunque formalmente se llame el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En cada referéndum que hacen, un pequeño porcentaje vota por la independencia, un pequeño porcentaje vota por la asociación total, y la gran mayoría vota porque sigan en esa contradicción de Estado Libre Asociado. Pero un evento como el que estamos viendo, estos insultos del presidente a la alcaldesa, por supuesto que remueven el sentimiento nacionalista de los puertorriqueños, de manera que yo creo que Trump no creo, estoy seguro que Trump no tiene ni idea de esto que estamos comentando, no sabe lo que puede desatar con estas conductas, como lo que puede desatar al hacer esto a México. Y es por ello que digo que mientras los Estados Unidos es una luna menguante, México y América Latina, y ahí incluyo a Puerto Rico, es muy interesante. En la encuesta mundial de valores, Puerto Rico es el más latinoamericano de los países, pero como estado de Estados Unidos es el estado más pobre de los Estados Unidos. Así que creo que vamos a ver cosas muy interesantes muy pronto, Carmen. Sin duda, Miguel, pues sigamos conversando, si tú me lo permites. Te mandamos un abrazo, gracias por estar aquí esta mañana. Al contrario, gracias a ti, te mando gracias. Un saludo muy cariñoso. Igual.